hemos venido haciendo algunos tours por la Biblia, mirando a través de la Biblia algunas de las frases que encontramos en ella que nos explican el amor de Dios por cada uno de nosotros. Hace unos días estudiamos o miramos la frase, dadle gloria, temed a Dios. Hoy vamos a mirar una frase muy interesante a través de toda la Biblia y a través de algunos textos del Espíritu de Profecía. Dadle gloria a Dios. Para que esto lo podamos entender, vamos a implorar una vez más la presencia de nuestro Dios en nuestro medio. Padre, gracias por la oportunidad de que hoy nos permites abrir tu palabra. Permite que podamos aprovecharla ahorita que tenemos esa opción de leerla y de aprender de ella, porque sabemos que muy pronto la van a prohibir. Suplicamos que nos ayudes para poder entender lo que tú tienes para nosotros. ¿Cómo podemos nosotros darte gloria a ti? Vamos a ver a través de tu palabra cómo tú nos enseñas a hacerlo. Rogamos tu bendición, Padre, en el precioso nombre de Cristo Jesús. La palabra gloria viene del griego doxa, de donde viene nuestra palabra doxología. La palabra doxología viene de la palabra griega doxa. Vamos a mirar un versículo muy interesante para nosotros porque este versículo nos dice algo que nosotros tenemos. El libro de Romanos, el capítulo 3, el versículo 23, ¿qué nos dice? Romanos 3, 23. No sé si van a tener tiempo de leer todos los versículos o van a tener la opción de escribir, de anotarlos para después revisarlos con tiempo en la casa. Romanos 3:23 nos dice, por cuanto todos pecaron, ¿qué cosa? Están destituidos de la gloria de Dios. Así que, según Romanos, nosotros habíamos sido revestidos de la gloria de Dios. Y si nosotros miramos la historia, Adán y Eva estaban vestidos con la gloria de Dios. Pero vamos a ver algo muy interesante a través de escudriñar las Escrituras en esta mañana. ¿Qué es la gloria de Dios en sí? ¿Qué es la gloria de Dios? ¿Recuerdan cuando el pueblo de Israel llegó al monte Sinaí? Que Dios le dijo a Moisés que él quería hablar con el pueblo, que se prepararan, que estuvieran listos porque él iba a llegar en un cierto momento y se iba a presentar delante del pueblo. ¿Qué vio el pueblo de Israel cuando Dios se presentó en el monte Sinaí? Capítulo 24 del libro de Éxodo, los versículos 15 al 17 nos dice: Entonces Moisés subió al monte y una nube cubrió el monte y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí y la nube lo cubrió por 6 días y el 7º día llamó a Moisés de en medio de la nube y la apariencia de la gloria de Jehová era como fuego abrasador en la cumbre del monte a los ojos de los hijos de Israel. Aquí tenemos la gloria de Dios, el poder de la gloria de Dios. Pero no es ese al punto al que me quiero referir. Es interesante lo que tenemos acá, pero vamos a ir un momentito al libro de Éxodo, el capítulo 33, el versículo 18. ¿Qué pidió Moisés cuando estuvo con Dios? Entonces le dijo Moisés: Señor, te ruego que me muestres tu gloria, le dijo Moisés al Señor. ¿Él había visto la gloria? Sí, él había visto la gloria del poder de Dios. ¿Pero esa era la gloria que quería ver Moisés? No, vamos a mirar a través de la Biblia que es algo muy diferente de lo que quería ver Moisés en ese momento. El capítulo 33, el versículo 19 de Éxodo nos dice: Y respondió Dios a Moisés: Yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti y tendré
misericordia, del que tendré misericordia y seré clemente para con el que seré clemente. ¿Qué le empezó a mostrar Dios a Moisés? ¿Qué dice el versículo? Y haré pasar, ¿qué cosa? Todo mi bien delante de ti, delante de tu rostro. Proclamaré, dice el versículo, el nombre de Jehová. Seré misericordioso. Esto nos indica que no es el punto que quería ver Moisés, no era el poder de la gloria de Dios, sino el poder de la misericordia, del carácter, en otras palabras, de Dios. Y es lo que vamos a tratar de descubrir en el transcurso de la lectura de los textos de esta mañana. Versículos 5 al 7 del capítulo 34 de Moisés. Vamos a ver que se repite casi lo mismo que está diciendo el capítulo 33. Y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él proclamando el nombre de Jehová, y pasando, dijo Jehová que él pasaría delante de Moisés, y pasando Jehová por delante de él proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso. Primer punto importante. ¿Qué más? Piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares y que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Allí vemos lo mismo que Moisés vio en el capítulo 33, la misma situación, capítulo 34, solamente que nos amplía un poco más, que es lo que el Señor quiere que nosotros veamos. ¿Cómo se revela la gloria de Dios? Ustedes, yo creo que conocen un versículo muy conocido en el capítulo 19 de Salmos, donde dice: los cielos, ¿no lo conocen? ¿Los cielos qué cosa? Cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Eso está en el capítulo 19, en el versículo 1 de los Salmos. Aquí empezamos a ver un reflejo de la gloria de Dios, del poder de Dios. Y vamos a mirar las dos clases de la gloria de Dios en los versículos que vamos a mirar. Pero me interesa que se concentren cuando empecemos a desarrollar o cuando veamos algunos de la gloria de Dios a través de su carácter. El más grande momento cuando se reveló la gloria de Dios es cuando Él presentó el plan de la salvación. Y mire cómo lo dice el Salmo 79, el versículo 9. Ayúdanos, oh Dios, de nuestra salvación, por la gloria de tu nombre, y líbranos y perdona nuestros pecados por amor de tu nombre. Salmo 79. A través del plan de salvación se revela el poder de la gloria de Dios, el carácter, en otras palabras, de Dios. Salmos 85:9, la gloria de Dios es salvar a los perdidos. ¿Seguro? Ciertamente cercano está, dice, su salvación. Dice el versículo 9 del capítulo 85 de Salmos. Ciertamente está cercana su salvación a los que le temen, para que habite la gloria en nuestra tierra. La gloria de Dios se revela a través de estas situaciones que nosotros vemos. Podemos seguir citando muchos versículos, pero el tiempo no nos va a dar para seguir con ellos, así que tenemos que continuar. Cuando eso sucede, y vamos a ver un ejemplo muy claro en la vida de Moisés, cuando eso sucede en nuestras vidas, ¿qué pasa con nuestras vidas? ¿Cómo son nuestras vidas de ahí en adelante? ¿Qué sucedió con Moisés cuando estuvo con Jehová, con el Dios Todopoderoso, en el monte Sinaí? Cuando Dios le entregó las tablas de piedra, ¿qué sucedió con Moisés cuando él descendió? Tenía la gloria de Dios. ¿Su rostro qué era? Su rostro resplandecía, dice. Su rostro brillaba. Entonces la gloria de Dios es pegajosa. Podemos decirlo de esa manera. Cuando nosotros pasamos tiempo con Dios, cuando nosotros pasamos, como dice el Espíritu de Profecía, en la mañana, si es posible, 1 hora mirando lo que el Señor Jesús hizo en los últimos días por cada uno de nosotros, cuando nosotros hacemos eso, ¿qué va a suceder con nosotros? Vamos a empezar a cambiar nuestra vida. Vamos a empezar a reflejar, en otras palabras,
lo que Él desea que nosotros reflejemos, la gloria de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién era Moisés? Vamos a mirar un poquitito esto porque es interesante para que nosotros veamos el ejemplo de Moisés y para que nosotros a través de ese ejemplo podamos ver que sí se puede hacer una realidad en nuestras vidas también. ¿Quién era Moisés? Moisés, según nosotros podemos estudiar, fue rescatado de los hijos de los hebreos, criado en el palacio del rey, y según el espíritu de profecía, era el general de los ejércitos del faraón. No era una cualquier persona, era una persona educada, en otras palabras, en lo que se refería a las políticas y a las ciencias y a todo lo que sucedía en Egipto. De acuerdo al espíritu de profecía, iba a ser el siguiente faraón después de que faraón muriera en ese entonces. Así que Moisés no era ¿cómo podríamos decirlo nosotros? Un cualquiera. Era un gran personaje en ese entonces. Y vamos a mirar que la vida de Moisés está dividida en tres segmentos de 40 años. 40 años estuvo en Egipto después de que fue rescatado y criado en el palacio. Dice la Biblia, según dice la Biblia, Moisés era muy manso. Eso está en Deuteronomios 12, si no estoy mal. Dice que era el hombre más manso que existía sobre la tierra. ¿Qué sucedió con Moisés un día que salió del palacio y fue a visitar a los hebreos? Dice la Biblia que él vio que un egipcio estaba golpeando a uno de sus hermanos y él miró para lado y lado y lo mató. O sea que fue premeditadamente lo que hizo Moisés. No era una mansa paloma como nosotros podemos decirlo hoy en día. Era, como dijimos, como dice el espíritu de profecía, el general de los ejércitos de Egipto. ¿Qué sucedió con eso? Le tocó huir, porque si no lo iban a matar a él también. 40 años se dedicó a pastorear las ovejas de su suegro en Madián, en los desiertos, en los montes de Madián. 40 años se dedicó allí a desaprender lo que había aprendido en Egipto y a cambiar su estilo de vida. ¿Para qué? Dios lo estaba preparando para algo muy importante. ¿Qué sucedió con los últimos 40 años de Moisés? 40 años dirigiendo o guiando las ovejas del Señor, el pueblo de Israel, a través del desierto también. Así que es interesante que nosotros podemos ver cómo nosotros podemos ver estos ejemplos y cómo podemos cambiar también nuestra vida a través de permitirle a Dios que obre en cada uno de nosotros. Es la única manera. Moisés es un ejemplo bien claro para que nosotros tengamos eso en cuenta. A través de Moisés hay un ejemplo que nos muestra también a alguien en el futuro. En el libro de Deuteronomios, el capítulo 18, el versículo 18, el Señor le hace una promesa a Moisés. ¿Qué promesa le hace? Deuteronomios 18, 18 dice: profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandaré. Eso está en Deuteronomio 18, 18. Si nosotros miramos a través de la historia, ¿de quién estaba hablando exactamente Dios a Moisés? Si nosotros miramos, por ejemplo, el libro de Hechos, los capítulos 3, 22 al 26, y el libro de Hebreos 3, 1 al 6, nos indica que estaba señalando directamente al Señor Jesucristo. Estaba proyectando a través del ejemplo de Moisés, simbolizado a través de Moisés, lo que iba a suceder con el Señor Jesús cientos de años más adelante. ¿Vimos eso? San Juan 1.14, ¿qué nos dice? San Juan 1.14, ¿qué nos dice? Y aquel verbo fue hecho carne, es otro versículo muy conocido por cada uno de nosotros, creo. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos ¿qué? ¿Qué dice el versículo? Y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Así que a través del Señor Jesús nosotros vamos a ver algo muy interesante.
¿Qué reveló el Señor Jesús en su vida? ¿Su gloria o la gloria del Padre? La gloria del Padre. Y nosotros lo vamos a ver a través de los siguientes versículos. Juan 1:18 nos dice: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. Y a través de su ejemplo y a través de sus acciones nosotros podemos ver que Él reflejó la gloria del Padre. Dice, Él mismo lo dijo, San Juan 7:18. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. ¿Cómo Jesús logró representar la gloria de Dios o mostrar la gloria de Dios al mundo en ese entonces y nos deja un ejemplo a nosotros? Es algo que también debemos de mirar para que podamos seguir esos ejemplos también. Despedida la multitud, subió al monte, dice San Mateo 14:23, a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. ¿Qué estaba haciendo el Señor Jesús? Estaba orando. Marcos 1:35, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un oscuro, a un lugar desierto, y allí oraba. Dice San Marcos 1:35. ¿Cuál es la forma como nosotros podemos empezar a reflejar el carácter de Dios? Porque eso es lo que simboliza la gloria de Dios, el carácter de Dios. ¿Cuál es el medio por el cual nosotros podemos empezar a reflejar eso? El ejemplo del Señor Jesús, el ejemplo de Moisés para cada uno de nosotros. ¿Qué hacía el Señor Jesús? Oraba. Dice la sierva del Señor que él no hacía nada de preparación para el día siguiente. Cada día Dios le revelaba lo que él iba a hacer durante ese día. Él no se sentaba aquí esta tarde y decía, bueno, mañana iré al pozo de Bethesda y allí sanaré. No. Cada noche, cada mañana, cada día, él se encontraba con el Padre y el Padre le revelaba lo que iba a hacer ese día. Por eso él revelaba la gloria de Dios. Y por eso él dijo, yo no busco mi gloria, yo busco la gloria del que me envió. Yo no busco que me alaben a mí, yo busco que conozcan a Dios. ¿Cómo podemos asegurar eso? ¿Recuerdan la pregunta que le hizo Felipe a Jesús en San Juan 14? San Juan 14, del 8 al 10, dice Felipe, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. ¿Qué dijo el Señor Jesús? Oh, Felipe, tanto tiempo hace que estoy con ustedes, 3 años, y aún no me has conocido. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Eso está en San Juan 14, los versículos 8 al 10. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Es interesante. Es interesante cómo Él nos está diciendo a nosotros cómo debemos de vivir hoy en día. Es interesante ver que a través de los ejemplos de los seres humanos y a través de los ejemplos del Señor Jesús, nosotros debemos de llegar a un nivel al cual también podamos decir que Dios debe morar en cada uno de nosotros a través del Espíritu Santo. Amén. Es el único medio por el cual nosotros podemos revelar la gloria de Dios. Jesús, al revelar la gloria del Padre, lo glorificó. La gloria que vino del Padre regresó al Padre. ¿Qué quiere decir? Nosotros debemos darle gloria a Dios, pero nosotros no tenemos gloria porque estamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces, solamente a través de ver al Señor, de pasar tiempo con Él, podemos reflejar su gloria. Por lo tanto, esa gloria no es nuestra, sino que debemos regresársela también al Padre. Debemos darle gloria a Dios a través de la gloria que Él permite que nosotros conozcamos. Espero que esto no sea una confusión, espero que esto sea claro para nosotros. ¿O no? ¿O los estoy confundiendo? Espero que no. Dios, a través de nuestro estudio de la palabra, a través de la oración, Él se va a mostrar en nosotros y nosotros vamos a mostrarlo al mundo y vamos a revelar la gloria de Él. No nuestra gloria porque no tenemos nada,
No tenemos absolutamente nada. Solamente cuando le permitimos a Él morar en nuestra vida es que lo podemos lograr. Por eso Él le dice a Felipe, ¿tanto tiempo hace que estoy con ustedes y no me conoces? ¿No conoces? Es necesario que nosotros tengamos eso en cuenta. Deseado a toda la gente en la página 373 nos dice, lo que indujo a los judíos a rechazar la obra del Salvador era la más alta evidencia de su carácter. El mayor significado de sus milagros se ve en el hecho de que eran para la bendición de la humanidad. La más alta evidencia de que Él provenía de Dios estriba en que su vida revelaba el carácter de Dios. ¿Qué revelaba el Señor Jesús? El carácter de Dios. ¿Qué desea el Señor Jesús que nosotros revelemos? El carácter de Él. El carácter. Eso es lo que está diciendo cuando dice, dadle gloria a Dios. Eso es lo que le está diciendo, revelemos nosotros el carácter de Dios. ¿Cómo podemos reflejar el carácter de Dios? Pasando tiempo con Él. ¿Cómo pasamos tiempo con Él? Orando, estudiando la Biblia, mirando lo que Él desea que nosotros hagamos. Es de la única forma como nosotros podemos reflejar el carácter de Dios, a través de mirar en su palabra, en sus enseñanzas, lo que Él desea que nosotros realicemos. La vida del Señor Jesús es un ejemplo para nosotros. Solo quiero tomar algunos ejemplos para que lo veamos. Cuando el Señor Jesús sanó a 10 leprosos, que eso lo encontramos en el libro de Lucas, el capítulo 17, ¿qué sucedió? Solamente con uno de ellos. 9 no les interesó, pero uno de ellos hizo algo muy interesante. ¿Qué sucedió con él? ¿Recuerdan? Esa historia es muy conocida. Él sanó 10 leprosos cuando los mandó a que se presentaran al sacerdote, y cuando iban por el camino, uno se encontró bien limpio, ¿y él qué hizo? Regresó y dice, le daba gloria al Señor Jesús. ¿Eso dice la Biblia? Vamos a leerlo. Lucas, el capítulo 17, el versículo 15. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Cuando Jesús iba entrando a Jericó, había un cieguito también allí. Y él, al escuchar el murmullo, dijo, ¿qué está pasando? Entonces le dijeron, Jesús el Nazareno va de paso. ¿Qué empezó él a hacer? A gritar, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Los demás quisieron que lo callaran, pero la Biblia es clara. Él dice que el Señor Jesús se detuvo, lo miró y le dijo, ¿qué quiere que haga? Él dijo, quiero ver. Eso también está en el capítulo 18 de Lucas. Cuando Jesús le dijo, tu fe te hace sano en este momento, puedes ver. ¿Qué sucedió con él? Versículo 43. Y luego vio y le seguía glorificando, ¿a quién? Versículo 43 del capítulo 18. Glorificando a Dios. Y todo el pueblo, cuando vio aquello, dio alabanza a Dios. A través del ejemplo del Señor Jesús, a través de estos sucesos, podemos ver que podemos glorificar a Dios a través de permitirle al Espíritu Santo obrar en nuestras vidas y mostrar lo que Él desea que nosotros le mostremos al mundo. ¿Cuál es el mandato del Señor Jesús para cada uno de nosotros? ¿Cuál es? Ir y hacer discípulos, ¿cierto? ¿Cómo nosotros podemos hacer discípulos? Solamente permitiéndole a Él obrar en nuestra vida. Si nosotros queremos hacerlo por nuestra propia cuenta, nunca lo vamos a lograr. Nunca. Porque no está en nuestra naturaleza. Debemos llegar a un punto como hijos de Dios de que nuestra naturaleza sea la que Él quiere que representemos. ¿Cuál es la que Él quiere que representemos? Su carácter. Su carácter. Debemos reflejar cada uno de nosotros la gloria de nuestro Dios. Juan 8:12 nos dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Esto está en Ministerio Curación, la página 172. La paz de Dios
gobierne en vuestros corazones y sean agradecidos. Colosenses 3:15. Olvidando nuestras propias dificultades y molestias, alabemos a Dios por la oportunidad de vivir para la gloria de su nombre. ¿Qué debemos de hacer? Alabemos, dice, olvidando nuestras propias situaciones difíciles que tengamos. ¿Qué debemos de hacer? Olvidando nuestras propias dificultades y molestias, alabemos a Dios por la oportunidad de vivir para la gloria de Dios. Él nos da la oportunidad de representarlo en esta tierra, en otras palabras. ¿Qué debemos de hacerlo? Debemos de permitirle a Él que lo haga a través de nuestras vidas, a través del Espíritu Santo obrando en cada uno de nosotros. ¿Y vamos a qué? A alabarlo, porque Él nos permite vivir para darle gloria a Él, para representarlo, en otras palabras, para representar su carácter a través de cada una de nuestras vidas. ¿Qué es o cómo puedo yo desarrollar ese carácter? A través de los frutos que empiezo a desarrollar. ¿Cuáles son los frutos que empiezo yo a desarrollar? Según Gálatas 5:22, el fruto del Espíritu es gozo, amor, paz, paciencia, benignidad, bondad. Todo esto son obras ¿de qué? De nuestro carácter. Todo esto está representando nuestro carácter. El amor, el gozo, la paz. No está diciendo, no es como cuando nosotros pensamos, oh, yo tengo que hacer esto para poder ser salvo, yo tengo que guardar el sábado. Eso está en la ley, ¿sí? O yo tengo que regresar los diezmos, o yo tengo que hacer esto, yo tengo que hacer lo otro. No, lo que está simbolizando aquí es que esto está sencillamente diciéndome cómo yo desarrollo mi carácter a través del amor, del gozo, de la paz, de la paciencia, de la benignidad, que encuentro ¿en dónde? ¿Dónde lo encuentro? En la vida de nuestro Señor Jesucristo. Solamente a través de Él yo podré lograr estos frutos, que es la forma en cómo desarrollo mi carácter para representar bien a Dios. Por eso el versículo de la lectura bíblica, ¿qué nos decía? ¿Qué nos decía? ¿Recuerdan el versículo de la lectura bíblica? 2 Corintios 3:18. Por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Vamos a parafrasearlo. Por tanto, todos nosotros mirando a cara descubierta como en un espejo, el carácter del Señor. ¿Qué cosa dije? ¿Qué cosa dice Pablo? Dice Pablo, la gloria del Señor. Nosotros miramos como en un espejo el carácter del Señor. Somos transformados de carácter en carácter. ¿Para qué? Para la misma imagen como por el Espíritu de Dios. ¿Qué es darle gloria a Dios? Representarlo a Él a través de nuestra vida, de nuestra forma de ser, de mostrar el carácter de Dios en cada uno de nosotros. Nada más. Por eso dice el versículo muy claro, mirando a cara descubierta, nosotros podemos ser transformados. Mirando al Señor Jesús, mirando a lo que Él ha hecho por nosotros, dice, somos transformados. Él no está diciendo, tienen que ir a mirar la televisión, no tienen que ir a mirar este show o aquel otro. Dice, mirando a cara descubierta, ¿a quién? Al Señor Jesús. Es como nosotros somos transformados. Encontrándonos. ¿Cómo se encontró Moisés con Dios? La Biblia dice que Moisés y Dios hablaban cara a cara. ¿Cómo quiere el Señor Jesús que nosotros hablemos con Él? Cara a cara. Lo mismo. ¿Tenemos la oportunidad de hacerlo? Sí. Lo estudiamos esta mañana. Nosotros podemos ir directamente al Señor Jesús. Nosotros podemos mirarlo, hablar con Él directamente. Y al hacerlo vamos a ser transformados. ¿Qué es ser transformados? O sea, ¿han oído esa palabra metamorfosis? ¿Qué es una metamorfosis? ¿Un cambio normal? ¿O un cambio drástico radical? ¿Cuál es el ejemplo más fácil de ver una metamorfosis? ¿Las mariposas? Butterflies.
¿Cómo empieza a formarse una mariposa? Un gusanito. Un gusanito. Y empieza a andar por toda parte, ¿cierto? Un gusanito. Después se ubica en alguna parte, se encierra en una crisálida, se teje totalmente. Después de una semana empieza a batirse esa crisálida. ¿Y qué sale de ahí? Otro gusano más grande. No, sale una preciosa mariposa. ¿Es totalmente diferente el gusanito de la mariposa? Totalmente diferente. ¿Qué es lo que Dios desea que cada uno de nosotros hagamos? Cuando lo miramos a Él, eso es lo que Él desea que nosotros hagamos. Que dejemos nuestra vida a un lado y empecemos a representarlo a Él totalmente. Que se haga una metamorfosis en nuestra vida. Que cambiemos nuestro estilo de vida. Que podamos representarlo de la mejor manera posible. Que podamos vivir de tal manera que el mundo diga, uff, ese es un cristiano de verdad. No por lo que yo les esté diciendo, sino por la forma, el ejemplo, lo que yo viva. No tanto las palabras. La sierva del Señor dice que en los últimos tiempos, y estoy seguro de que estamos viviendo los últimos tiempos, muchas personas vendrán a los pies del Señor Jesús a través del ejemplo que nosotros demos, más que de los sermones que se prediquen. Es nuestro ejemplo el que debe ser más cuidado en cada una de nuestras vidas. Aunque nosotros no lo creamos, muchas personas están fijándose en cada uno de nosotros. Están mirándonos. Ese dice que es cristiano, mire lo que está haciendo. Ese dice que es cristiano, mire lo que está, a dónde está. Entonces, es el ejemplo, una de las cosas que más nosotros debemos de cuidar en nuestras vidas. Físicamente estamos compuestos de lo que comemos por la boca. Espiritualmente estamos compuestos de lo que comemos por nuestros ojos y nuestros oídos. Físicamente estamos compuestos del alimento natural, pero espiritualmente estamos compuestos de lo que nosotros nos alimentamos en la palabra de Dios, a través de lo que leemos y a través de lo que escuchamos. Así que, mis apreciados hermanos, el consejo, si pues coméis o bebéis o haced otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios, está diciendo el apóstol Pablo en 1 Corintios 10:31. Y en Romanos 12:1 y 2 nos dice, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Es claro el apóstol para nosotros, es claro lo que él nos está diciendo en esta mañana a cada uno de nosotros. No quiero quitarles más tiempo, mucho tiempo. Quiero leer otro par de párrafos del Espíritu de Profecía para que nosotros nos aferremos a sus enseñanzas y podamos vivir de la mejor manera delante de Dios, representándolo como Él desea que nosotros vivamos. Es una ley del espíritu humano que nos hacemos semejantes al objeto que contemplamos. Vuelvo y lo leo. Es una ley del espíritu humano que nos hacemos semejantes al objeto que contemplamos. El hombre no se elevará más allá de sus conceptos acerca de la verdad, la pureza y la santidad, si el espíritu no sube más arriba que el nivel humano. Nosotros somos lo que nosotros contemplamos. ¿A qué le dedicamos más tiempo? ¿A qué le dedicamos tiempo a contemplar? ¿Con qué pasamos más tiempo nosotros? Eso está en la página 68 de Patriarcas y Profetas. Y esto está en la página 65 del mismo libro. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Durante 300 años, mire, un ejemplo de los que estábamos mirando de pronto en esta mañana en la lección. Durante 300 años, Enoc buscó la pureza del alma para estar en armonía con el cielo. Durante 3 siglos anduvo con Dios, día tras día anheló una unión más íntima con Él.
esta comunión se hizo más y más estrecha hasta que Dios lo llevó consigo. Había llegado al umbral del mundo eterno, a un paso de la tierra de los bienaventurados. Se le abrieron los portales y continuó su andar con Dios. Tanto tiempo proseguido en la tierra, entró por las puertas de la santa ciudad. Fue el primero de los hombres que llegó allí. ¿Cómo lo hizo? Es sencillo. Día tras día, dice, anheló una unión más íntima con Dios. Esa comunión se hizo más y más estrecha hasta que Dios lo llevó. ¿Cuál va a ser el carácter de los hijos de Dios para los últimos tiempos? Exactamente lo mismo que él, porque no es un tipo del pueblo de Dios al final del tiempo. Y sería bueno estudiarlo porque no, es algo muy interesante para nosotros. El Espíritu de Profecía nos sigue diciendo, termino con estas citas del Espíritu de Profecía para que... Y no se preocupen, creo que hay almuerzo hoy, creo. Así que no se preocupen por irse un poquitito más tarde, unos minutos más tarde, se pueden quedar aquí el resto del tiempo disfrutando del almuerzo. El mundo está envuelto en las tinieblas de la falsa concepción de Dios. Los hombres están perdiendo el conocimiento de su carácter. ¿Qué están perdiendo los hombres? El conocimiento de su carácter, el cual ha sido mal entendido y mal interpretado. En este tiempo ha de proclamarse un mensaje de Dios, un mensaje que ilumine con su influencia y salve con su poder. Su carácter ha de ser dado a conocer. Sobre las tinieblas del mundo ha de resplandecer la luz de su gloria, de su bondad, su misericordia y su verdad. Esta es la obra bosquejada por el profeta Isaías en las palabras: levántate, levanta fuerte tu voz, anunciadora de Jerusalén. Levántala, no temas, di a las ciudades de Judá: veis aquí al Dios vuestro. He aquí que el Señor Jehová vendrá con fortaleza y su brazo se enseñoreará. De aquí que su salario viene con él y su obra delante de su rostro. Aquellos que esperan la venida del esposo han de decir al pueblo: ¿veis aquí el Dios vuestro? Los últimos rayos de luz de misericordia, el último mensaje de clemencia que ha de darse al mundo, es una revelación de su carácter de amor. Los hijos de Dios han de manifestar su gloria en su vida y su carácter ha de revelar lo que la gracia de Dios ha hecho por ellos. La luz del sol de justicia ha de brillar en buenas obras, en palabras de verdad y en hechos de santidad. Mis apreciados hermanos, mis apreciados amigos, si quieren, podemos olvidar todo lo que hemos dicho en esta mañana, pero no olvidemos que la forma de representar a Dios es representar su carácter en nuestras vidas. Que el carácter de Dios sea el que forme todo en nuestras vidas. Quiera el Señor bendecirnos de esta manera. Amén. Padre eterno, gracias por la oportunidad de escuchar a través de tu palabra lo que tú deseas que cada uno de nosotros realicemos. Permite que el Espíritu Santo obre en nosotros y que podamos reflejarte de la mejor manera posible para así poder mostrar al mundo tu carácter de amor, de bondad, de misericordia por el cual tú has dado tu Hijo para que este mundo sea salvo. Queremos estar contigo, estoy seguro de eso, así que asístenos para que podamos aferrarnos cada día más en una relación más íntima contigo. Te lo agradecemos, Padre, y te lo rogamos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén.